El manga comienza mostrándonos una escena de hace 4000 años, donde podemos ver a una persona combatiendo contra una serie de monstruos azules que la verdad son tan feos como poderosos. Sin embargo, a nuestro prota le vale madres cómo se vean estos monstruos, ya que a él le basta con mover un solo dedo para partirlos en dos. El detalle es que írselos madreando de uno en uno le tomaría mucho tiempo, así que el fachero decidió invocar un ataque para acabar con una tanda importante de rivales de un solo jalón. Cuando esto sucede, el resto de los monstruos azules observan impresionados preguntándose cómo es posible que un simple humano se atreva a madrearse a tantos de su especie al mismo tiempo, así que para salir de la duda, le preguntaron al prota si en realidad es un humano o si es un dios. A esto nuestro prota les responde que sí es humano, que es un apóstol de la justicia, y que su misión es luchar contra la horda de maldad que trajo desorden al mundo. Tras esto, se presenta como el gran mago de 9 estrellas más fuerte de la humanidad, y concluye diciendo que su nombre es Lucas Traumen, pero que también lo pueden llamar su majestad Escanor. Al escuchar toda la presentación del apóstol, los monstruos azules lo único que entendieron es que era un humano, así que indignados porque un mísero humano les está dando una paliza, le reclaman desde lejos y le dicen que lo van a volver polvo. Pero nada, todos sabemos que eso no sucederá, de allí que Lucas los observa desde las alturas con desdén y les dice a los monstruos azules que él sabe que es superior, así que está consciente de que no le harán ni un rasguño. Como respuesta, los monstruos azules le dicen que ahora que saben que es un simple humano, han entendido que él no tiene ninguna oportunidad de ganarles, que la verdad esta afirmación me parece muy descabellada considerando que siendo humano ha matado a la mayoría, pero bueno, tras tanta palabrería Lucas hace una invocación de luces, y con esa gran cantidad de poder que ha invocado, lanza una ráfaga sobre todos los monstruos azules del lugar, dejando solo sus pedazos sobre el suelo. Así que cuando está por irse, expresa que no debieron haber subestimado a los humanos, pues al final de todo, la raza humana no es tan débil como el resto del mundo piensa. En eso, los pedazos de monstruos azules que habían quedado en el suelo, se apoderan de Lucas al punto en que no pueda defenderse, teniéndolo así. Una voz le dice que ha cometido un pecado mortal al ser tan soberbio, en eso se abre un abismo y es lanzado hacia él. Mientras cae, una voz que dice ser Dios, le expresa que recibirá un castigo por su soberbia, el cual consiste en permanecer durante años en la oscuridad y sentir lo que sienten las personas débiles. Luego de esta escena nos adelantamos 4000 años, ahí vemos a una persona ser golpeada por sus compañeros de clases, quienes le preguntan que si no tiene vergüenza, pues aun siendo el tercer hijo de la prestigiosa casa de Blake, se la pasa sin dinero y dando lástima en la escuela. De allí que sea tan maltratado por su compañero de clases, pues este abusón se aprovecha que el pibe es pésimo en magia y además se la pasa sin dinero, para maltratarlo y pegarle. Lo hace por hobby, y cuando ya lo tiene como bolsa de boxeo, le recuerda que al día siguiente habrá una práctica de magia, y que ellos se enfrentarán con el permiso de la escuela, así que lo dejará de golpear porque lo seguirá haciendo mañana en la práctica. Sin embargo, antes de irse, le da junto con el gordo unos cuantos madrazos más y le dice que se vaya despidiendo de sus piernas, pues mañana en la práctica se las quitará a madrazos. Al irse, dejan al pibe tirado en el piso, este de la impotencia aprieta su puño y desea ser más fuerte. En eso, Lucas en la otra dimensión se despierta, y de pronto siente la misma impotencia que estaba sintiendo el joven al que estaban golpeando, y claro, recordemos que el castigo consistía en que viviera lo mismo que las personas débiles, y en este caso, estaba sufriendo lo mismo que el pibe. De regreso con el pibe, vemos como su padre, el señor Blake, lo expulsa de la familia por el solo hecho de ser débil, y es que le dice a su hija Fry que no puede aceptar tener a alguien tan débil en su familia, así que le dice que se olvide de su existencia, ya que él hará lo mismo. Tras esto, Fry se siente re triste, pues ni su padre lo quiere, así que Fry considera la posibilidad de realizarse el famoso e infame ritual de muerte a sí mismo, porque es que bueno, sus pensamientos depresivos son los mismos que los de Lucas, es normal que quiera morirse. Sin embargo, en eso Lucas grita cansado por estar durante 4000 años atado a esas cochinas manos, comienza a cuestionarse la existencia de Dios, así es como al gritar va logrando liberarse de sus ataduras. Y mientras esto sucede, Fry en su mundo también está sintiendo el mismo dolor, pero este no lo aguanta y cae desmayado bajo la mirada de todos los que lo juzgan por ser tan débil. Al rato, el cuerpo de Fry aparece frente a Lucas, es decir, que el pibe se está muriendo en su mundo, así que al verlo, Lucas se acerca y para salvarlo,
decide que la única opción es fusionarse con el cuerpo de Fry, quien hasta ese momento era la persona más débil sobre la Tierra. Así es como luego de la fusión, Lucas comienza a practicar sus poderes. Sin embargo, se percata que como está en el cuerpo de Fry, no es posible utilizar todo su poder. Por esta razón, decide que deberá fortalecer el cuerpo de Fry, ya que solo así podrá llegar a utilizar todo su poder. Pues aún piensa en que deberá vencer a Dios, y para ello no le basta con recuperar todo su poder, sino que incluso tiene que volverse más fuerte, ya que si lo vuelve a enfrentar con el mismo poder, el resultado será el mismo que la vez pasada. Así es como continúa practicando y en eso, logra conseguir la quinta estrella de poder. Recordemos que solía tener 9, sin embargo tras el avance, el cuerpo de Fry comienza a sentir las consecuencias, pues vomita un líquido negro que Lucas identifica como impurezas, una sustancia que evita la evolución del cuerpo de Fry. Al percatarse de esto, Lucas decide vomitar toda la impureza que hay en el cuerpo de Fry, pues así tendrá más posibilidades de liberar todo su poder. Al día siguiente nos encontramos en la escuela de Fry. Allí vemos que el gordo abusivo le pregunta al otro abusivo de nombre David, a qué se debe su llegada tan temprano a la escuela. Como respuesta David le dice que está muy entusiasmado por iniciar la clase, pues no aguanta las ganas por seguir golpeando a Fry. Por su parte, Lucas sigue vomitando impurezas del cuerpo de Fry, y la verdad que tenía bastante impureza gente, pasó toda la noche vomitando, y como vomitó tanto, el pibe tiene mucha hambre. Así que se va a la escuela y comienza a tragar todo lo que hay en el comedor. Ante esto, sus compañeros de clases lo observan con asombro, pues el nivel de grosería con el que está comiendo no es normal. Además hay que comprenderlo, el pobre tenía 4000 años sin comer. Al rato, suena el timbre y es momento de ir a clases. Lucas se cuestiona si en verdad debería entrar a clases, pues él en realidad tiene más de 4000 años. Sin embargo, por esta misma razón decide que es buena idea entrar, pues de esa manera podría actualizarse sobre la forma en que funciona el mundo en la actualidad. Así es como entra al salón de clases y allí es visto por los compañeros que le hacen bullying a Fry. David celebra su llegada porque además de que apostó con el gordo que Fry sí iría a clases, está ansioso por darle sus madrazos al pibe. Lucas por su parte no está muy al tanto de la situación, pues si bien en su momento sintió lo que le sucedía a Fry, no vio quién ocasionaba ese sentimiento porque estaba dormido, así que no identifica a David y al gordo como sus agresores. Con esta tranquilidad decide ir a buscar un asiento, pero en eso David extiende su pie para tropezarlo. Lucas se detiene a tiempo y se queda viendo a David preguntándose si se trata de un amigo de Fry. En eso, llega por detrás el gordo diciéndole que por su culpa perdió una apuesta, así que le pega por la cabeza. Al ver esto, Lucas identifica al gordo como un enemigo, pues si fuera amigo de Fry no lo golpearía. Pero en eso, el cuerpo de Fry comienza a temblar. Lucas no entiende el motivo, pero es que ese gordo le ha dado muchas palizas al pobre Fry, así que el cuerpo al reconocerlo reacciona por instinto. Ante el hecho, Lucas ha dejado de prestar atención a las amenazas del gordo y está intentando entender por qué el cuerpo que tiene, tiembla frente al gordo. Por su parte, el gordo como ve que Fry no le está prestando atención, decide darle una cachetada, pero Lucas lo esquiva de una forma tan rápida, que hace que el gordo le dé al aire. Frente a esto, todos en el salón quedan sorprendidos, pues la distancia entre el gordo Jack y Fry era muy corta, así que no se explican cómo Jack pudo fallar. Tras esto, Lucas ya ha identificado a Jack y a David, como los bastardos que hicieron que Fry intentara quitarse la vida, así que cuando Jack va por la revancha, Lucas con sus manos en el bolsillo, activa un 0.01% de su poder y ya con esto, hace que el gordo salga volando y quede todo destruido. Al ver las consecuencias de la liberación de su poder, Lucas se avergüenza un poco por haber herido a un niño de secundaria, sin embargo le dice a Fry en su mente, que lo considere un favor por parte del mago más fuerte de la humanidad, y sí, ya vemos que nuestro Lucas sigue igual de humilde que siempre. Por su parte, nadie en el salón entiende lo que ha pasado, pues ninguno vio a Fry sacar sus manos del bolsillo para empujar a Jack. Además, les resulta increíble que alguien tan débil como Fry haya podido hacerle eso al gordo. Por esta razón, cuando entra el maestro de la clase y pregunta a qué se debe el escándalo, le dicen que Jack se ha caído solo y que no se puede levantar. Ante esto, el profesor se acerca a Jack y se sorprende al notar que en su cuerpo hay restos de maná, lo cual es algo que ni siquiera los profesores están en capacidad de hacer. Con la incertidumbre de saber quién pudo haber sido el poderoso hombre que hirió a Jack,
el profesor se va a llevar al gordo a la enfermería. Por esta razón, vemos a otro profesor tomar su lugar en la clase. Él les dice a sus alumnos que Jack está inconsciente pero se va a recuperar, así que pueden continuar con la clase. Tras decir esto, el nuevo profesor comienza a ver a las alumnas con ojos de deseo, especialmente a la pelirroja, y sí gente, el profesor es un cochino. Sin embargo, al darse cuenta que entre sus alumnos está Fry, su mirada cambia, y decide ir a donde está. Al tenerlo enfrente, comienza a burlarse de él por ser extremadamente débil. Sin embargo, Lucas está muy entretenido leyendo su libro, así que no le prestó mucha atención. Al percatarse de esto, el profesor lo regaña y le exige que lo vea. Lucas lo hace pero le pide que no lo moleste, pues está entretenido leyendo su libro. Ante la insolencia de Fry, el profesor le pregunta si acaso su libro es más importante que la clase, y bueno, el Lucas le dice sonriendo que sí. Ya con esto el profesor llegó a su límite y desafía al prota, le dice que le hará unas preguntas y si no puede responderlas, procederá a castigarlo severamente. Lucas no se ve muy preocupado por la amenaza, así que acepta el desafío. En eso, el profesor le pide que le diga cuáles fueron las 3 principales armas del rey Khazad-dûm. Al escuchar la palabra Khazad-dûm, Lucas se muestra sorprendido, y con ello, nos vamos a un recuerdo de hace 4000 años. Allí vemos a un tipo que está mamadísimo entrenando. Durante su entrenamiento irradia un poder abrumador, al punto en que es capaz de atravesar montañas. A la escena se suma otro rubio para calmarlo, pues le dice que es mejor que le baje un poco a la intensidad del entrenamiento, o va a terminar destrozando toda la vegetación del planeta. Y sí, ese rubio es Lucas, y el tipo musculoso es Khazad-dûm, pero bueno, resulta que Lucas y Khazad-dûm fueron muy amigos. Y esa escena muestra un reencuentro luego de años sin verse. Lucas le pide que deje de entrenar y le pregunta si ya se casó, pero Khazad-dûm le responde que no y se acerca alterado porque al parecer el tema lo incomoda. En eso, le da a Lucas una pequeña clase sobre las mujeres, diciéndole que las mujeres son capaces de destruir la compostura de un hombre, así que ante una, es mejor ser astuto y no agresivo. Al recordar esto, el Lucas del presente llora por haber recordado a su querido amigo, pero no tanto por eso, sino porque se ha dado cuenta que su amigo el musculoso, que no hacía nada más que entrenar, se convirtió en una celebridad 4000 años después. Por su parte, el profesor no entiende la reacción de Fry y le pregunta si es que acaso no se sabe la respuesta, y en realidad la pregunta está bien difícil, pues le está preguntando por algo que sucedió hace 4000 años. Por esta razón, el resto de la clase susurra que el profesor se pasó al hacerle al pibe una pregunta tan complicada. En eso, interviene la pelirroja a defender al prota diciéndole al profesor que la pregunta es injusta, pues esta se aleja de la temática de la clase. Por su parte Lucas reacciona con cara de sorprendido, y el profesor se acerca a la pelirroja para enfrentarla. Allí discuten sobre la pertinencia de la pregunta, y el profe asqueroso aprovecha la oportunidad para tomar a la pelirroja del hombro, e invitarla a su oficina para discutir temas como ese en privado. La pelirroja, al darse cuenta de las intenciones del profe cochino, le quita las manos de encima. Esto no le gustó al viejo, quien entonces amenaza a la pelirroja pidiéndole que le diga las 3 armas principales de Khazad-dûm, o la castigará junto con Fry. En eso, Lucas responde desde su asiento que las 3 armas eran guantelete de Sanas, cinturón de gigante y collar del amigato. Además agrega en voz baja que él le dijo a Khazad-dûm que el collar no estaba a la moda, pero que él nunca lo escuchó. Ante esto, el profesor no tiene más opción que admitir que Fry dio la respuesta correcta. El prota celebra y los de su alrededor lo ven con cara de sorpresa, y comienzan a susurrar que el Fry anda como raro hoy. Sin embargo, el profesor decide agarrar a la pelirroja Isabel del brazo y castigarla igualmente. En eso, Fry le dice desde su asiento que Khazad-dûm creía que las mujeres son capaces de destruir la compostura de un hombre, así que ante una, es mejor ser cauto y no agresivo. Luego de esto, Fry le dice que el profe es libre de ir a castigar a la pelirroja, pero si lo hace, estaría queriendo ser mejor hombre que Khazad-dûm, y eso es imposible. Con esto el profe se ha cabreado, pues lo dejó en ridículo frente a la clase, así que más furioso que antes, le dice a Fry que si se cree muy sabelotodo le hará más preguntas, y si no responde alguna, le dará el peor castigo que haya podido soportar. Frente a la amenaza, Lucas le dice que pregunte lo que quiera porque es que el condenado está súper agrandado, y tiene sentido, o sea lo estaban subestimando bien feo.
Cuestión que luego de un rato vemos al profesor y al resto de la clase sorprendidos porque Fry ha logrado responder a todas sus preguntas, y la incredulidad del profesor es muy alta, pues le hizo preguntas que incluso muchos profesores no serían capaces de responder, así que no entiende cómo Fry Blake, el peor estudiante de la escuela, ha sido capaz de hacerlo. Al rato suena el timbre y Lucas agradece al cielo porque podrá ir a comer. Sin embargo, antes de salir, le dice al profe que le encantaría seguir respondiendo a sus preguntas, pero que el estómago le cruje. Así es como luego de decir esto, Lucas abandona el salón bajo la mirada atónita del profesor y de la pelirroja. Tiempo después, la waifu se consigue a Lucas y lo invita a comer, pero Lucas la ignora por completo. Sin embargo, la waifu tiene pensando no despegársele hasta que le acepten la invitación. En una de esas, Lucas se cansa de la presencia de Isabel y le dice que le molesta su forma de hablar, pues tiene un tono de voz bastante formal. Ella se disculpa diciéndole que es una tradición familiar hablar así, y bueno, tras esto como el pibe ve que es imposible deshacerse de ella, decide aceptar que lo acompañe en el almuerzo a ver qué quiere. Al llegar al comedor, Isabel queda sorprendida con el apetito del prota, quien le dice que no hay de qué sorprenderse, pues como llevaba 4000 años sin comer, es normal que ahora coma tanto. Ante esto, la waifu le pide que le explique cómo es posible que tenga 4000 años sin comer. Sin embargo, el prota le dice que no le preste atención a eso y más bien le pregunta qué quiere de él. Ella le pregunta porque conoce también la era de luz, sin embargo el prota no entiende qué es la era de luz. Por esta razón, Isabel le explica que la era de luz es la forma en que históricamente se denomina a la época en la que vivieron 4 grandes hombres, reconocidos como únicos por sus extraordinarias habilidades de magia. Al escuchar a Isabel, Lucas piensa que eso quiere decir que a pesar de que pasaron 4000 años, la magia se ha vuelto peor, por lo que considera que eso quizá pueda deberse a una orden del dios. Entretanto, la pelirroja le continúa contando al prota que esos 4 grandes hombres eran Khazad-dûm, el sabio Cherser, la bruja negra, Iris. Y antes de mencionar al último, dice que él es considerado el mejor mago de todos los tiempos, y que además, ella quiere ser como él. Su nombre era Lucas Trauman, y si gente, es el mismísimo prota, pues parece que no fanfarroneaba cuando se presentaba como el mejor mago de todos. Tras decir esto, la pelirroja dice que admira mucho a Lucas, incluso le confiesa que si estuviera vivo, ella se casaría con él, y claro, el prota que es Lucas pero tiene el cuerpo de Fry, escupe la comida del asombro por la declaración de matrimonio, y seguido a esto comienza a reír, pues le dice a Isabel que está muy joven para casarse con él, y que además, no está interesado en ella, así que no acepta. Y claro, la waifu lo mira con cara de ¿y a este boludo qué le pasa?, pues en lo que a ella respecta no le pidió matrimonio a él. Entretanto, todos los demás alumnos que están en el comedor, miran sorprendidos como Isabel, la chica más popular de la escuela, está almorzando con Fry y encima de todos esté sonrojando. Al ver esto, David, que fue rechazado por Isabel, está cabreado con la situación y dice que ya Fry rebasó su paciencia, así que más tarde le dará sus madrazos. Por su parte, la pelirroja le dice al prota que en una de las respuestas a las preguntas del profesor, dijo que los métodos de entrenamiento de Khazad-dûm eran asimilación, crecimiento y conflicto. Sin embargo, ella solo conocía asimilación y crecimiento, así que le pide a Fry que le enseñe el entrenamiento de conflicto. Ante esto, Lucas le pregunta en qué etapa de habilidad está, y ella le responde que en la de 3er grado. Tras esto, Lucas le dice que está muy bien para su edad haber alcanzado el 3er grado. Sobre esto, la waifu le dice que no entiende por qué se refiere a ella como si fuera menor, si se supone que tienen la misma edad. Ante esto, el prota le dice que sí pero no, es decir, que es complicado explicarle y como no quiere decirle la verdad se va. Cuando lo hace la waifu le grita preguntándole si entonces sí la entrenará, pero el prota le responde que no, pues él no estudió teóricamente ese método de entrenamiento, lo de él fue todo práctica, así que no sabría cómo enseñarle. Al escuchar esto, Isabel se queda pensando en eso que dijo sobre que aprendió en la práctica, cuestionándose a partir de allí quién carajos es Fry en realidad. Más tarde, ha llegado el momento de la clase de entrenamiento, allí se enfrentarán alumnos en un 1 contra 1. Pero solo serán permitidos los hechizos de una estrella, para que no haya ventaja por parte de los alumnos más fuertes. Además de eso, la profesora aclara que las peleas serán reales, así que cada alumno se hará cargo de las heridas que sufra. Mientras la profe habla,
Lucas la observa fijamente y le dice a Isabel que ña profesora es hermosísima. Ante esto, Isabel le dice a Fry que si está loco, pues la profe tiene 40 años, pero bueno es que esa era la edad de Lucas antes de que pasaran los 4000 años, solo que él está en cuerpo ajeno. Así es como Lucas pasa un tiempo contemplando la belleza de su profe, mientras Isabel lo observa con decepción. Luego de un rato, la profe hace llamar a los primeros participantes del evento, quienes resultan ser nada más y nada menos que David y Fry, o sea que no nos vamos a ir por las ramas, aquí lo bueno no se hace esperar. Al tenerse frente a frente, David le dice a Fry que ha estado esperando más que nunca ese momento, pero Lucas pasa de largo y lo deja hablando solo. Pues él está pendiente de su profe, al punto en que la agarra con estilo romántico y la invita a cenar. La profe se ruboriza y le pide a su alumno que regrese a su lugar, él le responde proponiéndole una apuesta, la cual consiste en que si gana, le acepte la cena. Ante esto, la profe acepta con gusto, pues expresa que no tiene oportunidad de ganarle a David, ya que él, en su versión Fry, a duras penas puede lanzar hechizos de una estrella, en cambio David es capaz de lanzar de 3 estrellas sin problemas. Lucas está contento de que le hayan aceptado la apuesta, y por su parte a la profe, le tiemblan las piernitas con ver a su alumno desde lejos. Ella no comprende el motivo, si se trata de un simple alumno suyo, pero es que la presencia del todopoderoso Lucas ya es otro nivel. Así es como Lucas regresa a donde está David, este le expresa si eso que hizo con la profe, fue un intento de querer evitar su pelea contra él, pero nada, Lucas le responde que no tiene ninguna razón para querer evitar la pelea. Como lo ve muy confiado, David intenta querer intimidar a Fry, pero este está más pendiente de su nariz que de otra cosa. Por último David le dice que se prepare, pues será su último día con piernas, y ante esto, Lucas le responde que no hay ningún hechizo de una estrella que pueda dejar a alguien sin piernas, pero David le dice que él puede hacerlo, porque es David, o sea, pero a Lucas el nombre David se la suda. Tras este pequeño intercambio de palabras, la profe da la orden de iniciar el combate. Y con ello, David realiza su primer ataque. Cuando lo hace, el público presente se asombra de que sea capaz de realizar ese hechizo, y más aún que lo quiera utilizar contra un compañero de clases. David luce bastante confiado y desde su zona de poder, le pregunta a Fry si tiene miedo, pero Lucas le responde que no, e invoca un poco de magia en su mano derecha. Ante esto David se echa a reír, pues considera que con tan poca magia no podrá detener su ataque. Sin embargo, Lucas envía ese poquito de magia, con la gran fuerza de su dedo índice, y con solo eso, hace gritar a David al punto en que casi le provoca la muerte. El resto de los compañeros de clases no pueden creer lo que ven, y la profe mucho menos. Con David en el piso y sin poder hablar, Lucas se acerca y le pide que le recuerde lo que le dijo hace un rato, sobre que le iba a destruir las piernas. Con esto, invoca otra bola de magia para tirársela en las piernas. David le intenta pedir perdón, pero ha quedado sin voz. Por esta razón, Lucas le parte una de las piernas. Ante la masacre, Isabel le pide a la profe que detenga la pelea, pues ya es obvio que Fry ha ganado. Sin embargo, la profe le responde que David aún no ha dicho que renuncia, así que hasta entonces, se deberá tomar la batalla como una real, pues así indican las reglas. Además, la intención de esas pruebas, es preparar a los estudiantes como verdaderos magos, y un mago no puede pedir clemencia en medio de una batalla real, así que todo queda en manos de los participantes. Y si vemos la expresión de Lucas, las esperanzas de vida no son muy altas para David, pues además Lucas con ese aspecto vengativo, le dice a David que no parece disfrutar mucho de su pelea contra él, ahora que está en el piso, recordándole todas las veces que pisoteó a Fry y lo disfrutaba, teniéndolo en el piso, aprovecha para decirle que por ser tan rata, hará que se retire de la magia, pues por personas como él, es que el mundo ahora es un lugar podrido. Así es como se acerca y amenaza con matarlo, pero luego le dice que tampoco es tan malo así, pues con dejarlo sin piernas se conforma. Mientras todo esto sucede, desde las tribunas observan unos estudiantes de años avanzados que aparentemente son muy fuertes. Al día siguiente, corre por toda la escuela el rumor de que Fry dejó lisiado a David, hasta el punto en que anunció su retiro temporal de la escuela por sus lesiones. Sin embargo, muchos de los que escuchan la historia, no creen la posibilidad de que alguien tan débil como Fry haya logrado lesionar a David hasta el punto en que falte a clases. Incluso algunos de los alumnos de la escuela comienzan a considerar que Fry hizo un pacto con Satán. En eso,
Fry es abordado por uno de los estudiantes que observaron su pelea desde las tribunas. Este se presenta como Douman Millost, un estudiante de cuarto año. Recordemos que Fry es de primer año, y le pide a Fry los anillos de Trouman. Sin embargo, Lucas no sabe que poronga son los anillos de Trouman. Aquí es cuando Douman le explica que los anillos de Trouman son un clan compuesto por los mejores estudiantes de la escuela, quienes se encargan de representar a la academia por el oeste del país. Solo los elegidos pueden ser parte, y cada miembro es distinguido por tener un anillo de runa. Luego de esto empieza a hablar maravillas sobre los anillos de Trouman, expresándole todos los beneficios que le traerá ser uno de los elegidos y toda la cosa, pero a Lucas no le importa un pepino formar parte de eso y deja a Douman hablando solo. Douman no puede creer que el prota haya rechazado la posibilidad de formar parte de los anillos de Trouman, y desde lejos le grita a Fry lo equivocado que está por rechazar la invitación. En eso aparece el otro pibe que estaba viendo la pelea de Fry, y le dice a su compañero que no le insista, pues es obvio que Fry no quiere formar parte del clan. Con su llegada, Douman le hace una reverencia al rubio. En eso este se presenta con Fry como el director de los anillos de Trouman, Peranshane. Y le ofrece el mismo como presidente, la invitación a Fry para unirse al selecto grupo de los anillos de Trouman. Sin embargo, el pibe le dice que no está interesado, así que les da la espalda y les dice que se diviertan en su grupo de anillos. Ante esto, Douman está furioso por el gesto de desprecio, pero cuando está por estallar de la ira, Shane lo detiene. Más tarde, cae la noche y con ello es momento de la cena con la profesora. Ella se muestra un poco decepcionada, pero no porque esté cenando con un alumno, sino porque está cenando con dos. Y es que la metiche de la pelirroja se invitó sola a la cena. El prota le pide que se largue, pero ella muy foronda responde que hagan como si ella no estuviese allí, pues expresa que no los va a interrumpir. Sin embargo, al prota no le gusta la idea y le exige que se vaya. La pelirroja dice que se irá, pero antes debe prometerle que le enseñará el entrenamiento de conflicto. Al escuchar esto, la profesora le pregunta si se refiere al método de entrenamiento de conflicto de Kassadin. La pelirroja le responde que sí. Ante esto, la profe dice que ella también está interesada en aprender, pues estuvo investigando en la biblioteca y la verdad que no hay información al respecto, así que apreciaría si su alumno le pudiera enseñar sobre el método. Sin embargo, el picarón de Lucas se levanta, la abraza, y le dice que hay otras cosas que le puede enseñar, pero que para eso deberán irse a un cuarto solos. Ante esto, la profe se muestra al borde de ser seducida, pero la pelirroja, que dijo que actuaran como si ella no estuviera allí, ha incumplido su palabra y se hace notar bastante al romper su tenedor y regañar al prota. Al culminar la cena, vemos a Lucas mirando el horizonte y preguntándose cómo es que el dios, que se supone que quiso crear un mundo más débil para evitar ser derrotado, ha permitido que las personas recuerden la existencia de los cuatro grandes y puedan aprender sus enseñanzas. Mientras se cuestiona esto, llega Isabel. Ahí el prota aprovecha para preguntarle, ¿quién es el más fuerte de la escuela, incluyendo profesores y alumnos? La waifu se niega a contestarle porque él también se negó a enseñarle lo del entrenamiento de conflicto. Ante esto, el prota no tiene más opción que decirle que la enseñará, si ella le dice quién es el más fuerte, y claro, la waifu se emociona y le suelta la información a Lucas. Le dice que el más fuerte de los alumnos es Peranjun, y que entre los profesores es el profe Dio Pulsman y la profe Adelia, aclarando al final que sin embargo, la persona más fuerte entre todos ellos probablemente sea su tía. Y claro, el prota al igual que todos nosotros se preguntan, ¿y quién carajos es la tía de Isabel? Bueno, la tía de Isabel es la directora de la Academia de Westwood, y su nombre es Ciris Trisnine. En eso, aparece la profe y le dice a Fry que Ciris es una mago de 6 estrellas, que fue reconocida con un galardón del Imperio por su fuerza. Al escuchar esto, Lucas se asombra un poco de que haya alguien en el mundo con ese grado. Ahí la profe le informa que el grado máximo que alguien puede alcanzar es el de 9 estrellas, sin embargo, lo más alto que alguien ha podido llegar en los últimos 3000 años es al grado de 8 estrellas. Incluso la profe se atreve a cuestionar que haya existido alguien capaz de alcanzar el grado de 9 estrellas, por lo que ella cree que eso sea más una leyenda que otra cosa, y claro, el prota reacciona volteando la cara porque él en sus tiempos alcanzó ese grado, todo un basado. Tras esto, Lucas pregunta si el hechizo que hay sobre la escuela fue obra de la directora. Ellas le dicen que sí, pero el prota observa que algo anda mal, pues ese hechizo no pudo haber sido hecho por un 6 estrellas.
Así que con esto en mente, considera pedirle a la pelirroja que le presente a su tía, pero a último momento se arrepiente, pues dependiendo de la situación, existe la posibilidad de que la tía sea una aliada del dios y tenga que terminar matándola, así que decide que deberá encontrar a la directora por su cuenta. Pero antes, expresa en voz alta que debe de alcanzar el grado de 7 estrellas. Al escucharlo decir esto, la profe sonríe y le contesta que le tomaría alrededor de 20 años alcanzarlo, y eso si entrena sin parar. Lucas le responde que si entrena lo suficiente, lo logrará en las vacaciones. Por supuesto que la profe considera lo que acaba de decir Fry como un disparate, pero le dice a su alumno que no está mal soñar en grande. Ante esto, Lucas la abraza y le dice que lo único grande que tiene no son sus sueños, pura poesía la de Lucas, pero nuevamente son interrumpidos por la pelirroja. Tras esto, el prota vuelve a posar su mirada en el horizonte y piensa en que debe seguir practicando para alcanzar su meta de volverse tan poderoso como hace 4000 años. Días después, David vuelve a la escuela en muletas buscando a Fry para vengarse, sin embargo, sin siquiera mirarlo, Lucas lo manda al piso y con el ataque terminó rompiéndole la nariz, así que con esta nueva lesión, David fue enviado nuevamente a su casa para recuperarse. Más tarde, mientras Fry camina por los pasillos de la escuela, un amigo de David se para en su camino y lo comienza a insultar, pues le expresa que cuidó a David desde pequeño y que por haberle roto su nariz y piernas, ahora se enfrentará a su furia. Aunque bueno, la verdad es que el prota no se siente especialmente intimidado por el grandulón. Al ver esto, el tipo amenaza con pegarle y le dice que fue el 16º lugar en el torneo de magia de la escuela, así que debería tenerle miedo. Sin embargo el prota lo que hace es bostezar y al rato le dice que si en verdad es tan fuerte, entonces ¿por qué se hace acompañar de todos esos chicos de su alrededor para golpearlo? Ante esto, el grandulón le dice que no están ahí para golpearlo, sino para presenciar la paliza que le dará. Además de eso, sigue diciendo otras cosas más, pero el prota ya se ha cansado del grandulón, así que con un dedo lo manda lejos e incluso hace caer a varios de sus compañeros. En eso, uno de los que quedó en pie le dice al prota que hizo trampa, pues no está bien que haya atacado mientras el grandulón hablaba. Ante esto, el prota les responde que no sean niños, pues en las peleas de verdad no se avisa para golpear. Al escuchar lo que dijo el prota, los amigos del grandulón se ofendieron porque Lucas los llamó niños, así que se lanzan sobre el prota para herirlo, pero no están ni cerca, a todos los manda a volar con un chasquido. Más tarde, el prota está aburrido en su mesa, y en eso llega Isabel, quien le informa al prota que ha terminado con una investigación que le encargó, pues recordemos que el prota accedió a enseñarle a la waifu el entrenamiento de conflicto. Tras ella haberle dicho lo de los más fuertes en la academia. Por su parte el prota, al ver que la waifu pudo realizar efectivamente la investigación que le encargó, reconoce en ella suficiente talento para alcanzar la 7ª estrella, e incluso la 8ª. Por esta razón, ahora considera instruirla de verdad y no con investigaciones falsas, para ver si luego de entrenarla lo suficiente, se pueda convertir en una aliada suya. Con esto en mente, le dice a la waifu que como culminó satisfactoriamente la investigación, ahora le enseñará el combate de conflicto en la práctica. Sin embargo, le advierte que si lo ve utilizando esa técnica en combate, es posible que su vida esté en riesgo, así que debería considerar no ir, pero esto a la waifu no le preocupa, pues acepta el riesgo sin dudarlo. Así es como más tarde, vemos a la waifu llegar preparada para las prácticas. Al conseguirse con el prota, este le dice que irán a la montaña Hispania. Ante esto, la waifu se sorprende, pues esa montaña es conocida por ser extremadamente peligrosa, incluso hay quienes la llaman el paraíso de los monstruos. Y no es solo eso, sino que el camino a la montaña también es bastante peligroso. Sin embargo, Isabel trae consigo un radar que le permitirá rastrear los espacios del camino y así transitar los que tengan menos obstáculos. Ante esto, Lucas se sorprende de que haya un dispositivo así, pues aunque la magia no ha avanzado nada, la tecnología sí, de allí que piense que la razón por lo que los magos son peores hoy día pueda deberse precisamente al avance de la tecnología, pues los vuelve más perezosos. Sin embargo, Isabel le dice al prota que usar el dispositivo es bastante caro, pues en virtud de la distancia que deben recorrer, le saldrá en 10 de oro. Al escuchar esto Lucas se toca los bolsillos y ve que sus ahorros se reducen a solo 1 de oro. En eso, se le ocurre que Isabel, por ser de familia rica, pueda llevar consigo más dinero, así que entusiasmado le va a preguntar:
Pero ella le responde que no trajo dinero consigo, pues consideró que parte del entrenamiento consistiría en subsistir sin recursos, pero claro, el prota ve todos los recursos que la Isabel acumuló en su maleta y se lo reclama con enojo. Tras la discusión, deciden continuar su camino, en él se consiguen con unos barcos, los cuales afortunadamente son gratuitos, pues se utilizan para transportar a estudiantes de la academia. Por esta razón, los viajeros se forman y en la fila, el prota se babea deseando que tengan carne en el comedor. Pero antes de que puedan abordar, les informan que el barco está lleno. Y eso no es lo peor, además les dicen que el próximo barco en salir lo hará en 4 días, ya con esto, al prota le da un patatús. En eso, el encargado de los barcos les ofrece otro barco, que si bien es más pequeño y va por otra ruta, los dejará cerca de donde quieren ir, y bueno, aunque sea es mejor que esperar 5 días por el siguiente. En un cambio de escena, vemos a unos piratas apodados, los invasores sanguinarios, quienes están planeando asaltar el barco que tomará el prota Isabel, pues tienen la intención de robar a los niños ricos que estudian en Westwood, pero bueno, por lo menos cuando vean a estos dos, se llevarán una moneda de oro, y eso si Lucas los deja. Entretanto, Lucas e Isabel suben al barco y notan que no hay muchos estudiantes a bordo. Tras preguntar, los trabajadores del barco les dicen que la razón de por qué muchos estudiantes deciden no viajar allí, es porque el barco toma una ruta que atraviesa el archipiélago de Oscal, y allí suelen haber muchos piratas pendientes de asaltar. Isabel al escuchar esto se preocupa, pero el capitán del barco le dice que puede estar tranquila, pues ese barco está siendo escoltado por otros 2, y en cada uno hay un mago de 4 estrellas. Quienes la verdad se ven bastante rotos. Pero en realidad son más apariencia que otra cosa, pues al llegar al archipiélago, los piratas destruyen con facilidad los barcos de los escoltas y ahora apuntan a invadir el principal, donde está nuestro prota Isabel. Pero claro, la forma en la que los barcos donde iban los escoltas fueron destruidos causó gran sorpresa entre los sobrevivientes, pues esos ataques no son propios de unos simples piratas, y esto es así porque de hecho no fueron solamente los piratas quienes ejecutaron el ataque. En un cambio de escena nos vamos a dar cuenta que los condenados piratas se aliaron con una calavera inmortal también conocida como Lich. Esa calavera fue la que logró hacer papilla a los escoltas guerreros con todo y barcos. Ahora los piratas se relamen ante la posibilidad de asaltar el barco donde están convencidos de que podrán conseguir mucho dinero, pues allí viajan varios jóvenes de la escuela Westwood, que es una escuela a la que asisten pibes y pibas de familias ricas. Sin embargo, Lich le cuenta al jefe de los piratas que él en realidad intentó hundir los 3 barcos, pero por alguna razón, no pudo destruir el barco donde va el prota. Y esto es algo que la calavera no entiende, ya que nunca nadie había sido capaz de repeler uno de sus ataques. Por su parte, Isabela tiene mucho miedo pero el prota la calma con una gran tranquilidad, diciéndole que solo se trata de unos pinches piratas. En eso, Isabela nota que la barra de hielo que apuntaba al barco donde están, desapareció en el aire antes de impactarlos, así que ella le pregunta a Frey si fue él quien la hizo desaparecer. Y contrario a lo que todos nosotros estamos pensando, no fue el prota quien detuvo el ataque de la calavera inmortal, pues resulta que hay otro mago poderoso en el barco cuya identidad desconocemos. En eso, el prota logra notar la presencia de la calavera inmortal, y esta sí lo hace sentirse nervioso, ya que esa presencia le recuerda al semidios. Luego de esto, se nos muestra la figura del hombre responsable que aparentemente fue el responsable de detener el ataque de la calavera. Seguido a esto, son alcanzados por el barco de los piratas quienes sin más asaltan el barco donde está el prota. Cuando esto sucede todos los tripulantes comienzan a correr aterrados para que no los roben ni los maten, sin embargo, nuestro prota e Isabel permanecen tranquilos. Por su parte, los piratas ya han alcanzado a algunos estudiantes así que comienzan a pedirles dinero. Allí uno de ellos intenta evitar el robo atacando a los piratas, pero estos le lanzan un cuchillo con el que lo dejan bastante asustado. Y es que el cuchillo tenía como destino atravesar el cuello de este joven, sin embargo el prota nos cuenta que notó que una fuerza exterior fue la encargada de desviarla, y en eso, vemos nuevamente al hombre misterioso, cuya aura denota que es alguien con fuerza. Al verlo, el prota sospecha que él fue quien evitó el desplome del barco, y ahora ha evitado que el cuchillo matara al joven aprendiz. Así es como el hombre misterioso se acerca al joven aprendiz y le dice que se vaya, pues él no es rival para los piratas. Por su parte, el jefe pirata está furioso por haber fallado con su cuchillo,
así que ahora para redimirse ordena tirar a uno de los estudiantes al mar. Los compañeros del estudiante se molestan y buscan vengarse atacando a los piratas, pero el jefe logra repeler fácilmente el ataque. Y por si eso fuera poco, al apoyo de los piratas se suma la calavera inmortal. Al verla, los estudiantes entienden de inmediato que los piratas hicieron un pacto con un ser inmortal, lo cual es peligroso, pero bueno, los piratas confiesan que ellos solo buscan dinero, así que les vale verga si el contrato con un ser inmortal es peligroso, siempre y cuando les ayude a conseguir dinero, ellos están de acuerdo. Por su parte, Isabel está aterrada así que se aferra al brazo del prota. Allí la calavera dice que quiere conocer a la persona que fue capaz de anular su magia, y amenaza con matarlos a todos si no aparece, así que bueno, el hombre misterioso da un paso al frente y se presenta como el responsable de haber anulado su ataque y salvar el barco. Seguido a esto, revela su rostro y dice que su nombre es Pero Han-jun, y la verdad que su rostro guapo es consistente con el nivel de heroísmo con el que se presenta. Siento que me voy a enamorar de este personaje. Y la verdad que las waifus que están a su lado piensan igual que yo, y es que Pero Han-jun es conocido por ser el líder de los Traumenrins, que es el mejor club de la academia. Además, es hijo de un noble de las casas más importantes del imperio, en pocas palabras, Pero Han-jun es un prodigio. Por esta razón todos en el barco cifran sus esperanzas en él, pero es allí cuando el prota se percata que Pero Han de por sí ya se encuentra realizando un gran esfuerzo para estar de pie frente a la calavera, así que lo más probable es que no pueda vencerla, pues antes utilizó la mayoría de su energía para preservar la integridad del barco, lo cual lo dejó exhausto. Y sí, el mismo Pero Han se arrepiente de haberse subido a ese barco, pues en efecto realizó un gran esfuerzo para detener el ataque de la calavera y ahora su cuerpo no responde. La calavera está contenta de haber conocido a alguien como Pero Han en el barco, pues a ella le gusta enfrentarse a gente fuerte. En eso, le pregunta al jefe pirata qué tiene pensando hacer ahora. El jefe le dice que escoltarán a todos los estudiantes a su destino, pero antes, quieren quitarle su dinero. Allí Pero Han se ofrece a sacrificarse por el grupo diciéndole al pirata que se lo lleven solo a él como rehén, pues haciendo eso su familia pagaría por el rescate, lo cual al final sería mucha más dinero que si los roban a todos en el barco. Pero el pirata le responde que pueden hacer ambas cosas, robar el dinero de todos y también secuestrarlo para cobrar el dinero del rescate. En eso, Pero Han dice que si hacen eso, él se sacrificará para llevárselos consigo a otra dimensión, así que en ese caso no habría ganadores. Al ver esto, nuestro prota se muestra orgulloso por la actitud de Pero Han, pues lo considera muy valiente y fuerte para su edad. Allí la calavera dice que le gustó ver a Pero Han en el barco ya que ha notado que su maná sabrá delicioso, así que bueno, lo captura con la intención de poseerlo, y en eso, los piratas comienzan a apoderarse de algunas waifus. Uno de ellos nota la presencia de Isabel y quiere llevársela, por ello insulta al prota diciéndole que se quite para que él pueda secuestrarla. Pero claro, el prota responde al insulto advirtiéndole al pirata que cuide su vocabulario o lo volverá verga. Al escuchar esto, el pirata decide que le dará una lección al prota, pero al final es el prota quien lo voltea de un madrazo al pirata por altanero. Esto es visto por el resto de los ocupantes del barco, los piratas no pueden creerlo, y Pero Han tampoco, pues la maniobra del prota fue muy buena. En eso, nuestro prota bien fachero le toca la cabeza a Isabel y la anima a que deje los nervios ya que ella también es más fuerte que todos los piratas del barco, el único que es más fuerte que ella es la calavera. Tras decirle esto, el prota nota que uno de los piratas está queriendo decir que el prota tuvo suerte, por esto el prota va y lo atraviesa por el estómago para que ya no pueda decir sus mamadas. Teniéndolo atravesado, el prota bien fachero dice que debieron de haber aceptado el trato de Pero Han, pues a diferencia de Pero Han, él no es amable así que ahora que lo hicieron pelear, se van a tener que enfrentar a sus madrazos. Esta declaración del prota provoca que todos los piratas quieran matarlo, pero el prota se los va sacando de encima como si fueran hormiguitas, lo que hizo que el jefe de los piratas y la calavera quedaran muy asombrados por el poder del prota. Luego de que el prota se deshizo de todos los piratas que lo fueron a atacar, fue a madrearse a los piratas que tenían como rehenes a las estudiantes, y luego de madreárselos a todos ellos, nota que uno amenaza con matar a Isabel. Pero Isabel también sabe defenderse, así que ella misma logra neutralizarlo al electrocutarle con su magia. Luego de esto,
El jefe de los piratas los aplaude refiriéndose a nuestro prota en forma burlona como cabeza gris, lo cual no es muy inteligente, sobre todo si luego de insultarlo, le propone un trato. El jefe quiere llevarse a la mitad de los aprendices del barco a cambio de evitar el enfrentamiento, también le ofrece dinero y le dice que le permitirá elegir a la mitad de aprendices que quiera salvar y claro, al escuchar esto, los niños ricos comienzan a sobornar a Frey para que los elija a ellos sobre el resto. Ante todos los ofrecimientos de dinero, el prota bromea diciéndole a Isabel que debería de aceptar el dinero, pues ellos andan bien quebrados para el viaje. Isabel le dice que no lo haga ya que no es correcto, pero el prota de inmediato comienza a realizar una pequeña subasta para ver quién ofrece más dinero para ser elegido. Pero en realidad el prota quería ver cuál era la reacción de los aprendices, y la verdad que fue la peor. Todos ellos argumentaban que su vida valía más que la del otro, y le ofrecían grandes sumas de dinero que ni siquiera es de ellos, sino de sus padres. Por este motivo, el prota se los sacó de encima y los empezó a regañar, diciéndoles que ese no es el comportamiento de un verdadero mago, pues un mago es aquel que protege a los débiles. Sin importar lo difícil de la situación, un verdadero mago siempre elige salvar a los débiles, incluso por encima de su propia vida. Y luego de esto, vuelve a iniciar la subasta. La verdad que el Frey está basado, pero bueno, quizá eso era otra prueba para ver si habían entendido el mensaje. Mientras todo esto sucede, el jefe no entiende por qué la calavera no hace nada, así que comienza a pensar que quizá la calavera no sea capaz de vencer al prota. En eso, la calavera que lee los pensamientos supo que lo estaba pensando el jefe, le responde que si puede vencerlo ya que no hay ningún humano al que no pueda vencer, solo que ha querido observarlo por un tiempo ya que nota en el prota un brillo muy diferente al de cualquier humano con el que se haya topado hasta el momento. Sin embargo, ya observó lo suficiente, así que ahora decide agredir a nuestro prota con un gran ataque. Luego de hacerlo, vemos que el prota ha desaparecido, pero la calavera está asustada ya que se suponía que luego de lanzar el ataque y matar al objetivo, su aura debía regresar, y contrario a eso, ahora él continúa sin su aura. Pero lo que no había visto la calavera, es que el prota aún seguía vivo y además estaba detrás de él, y desde ahí comenzó a trolearlo, lo que causó terror en la calavera ya que nunca nadie antes había sido capaz de esquivar ese ataque. Entretanto, el manga nos muestra una escena bien fachera del prota con la sombra de quien solía ser hace 4000 años, dejando a Isabel bien enamorada ya que como sabemos ella está enamorada de Lucas, el mago más fuerte del mundo. Pero bueno, la calavera no piensa quedarse viendo como el prota lo pretende humillar, así que ahora se ha ido al cielo y desde allí planea bombardearlos a todos con una gran ráfaga de poder. Sin embargo, de repente el barco es protegido por una enorme barrera, la cual naturalmente fue invocada por nuestro hermoso prota. Y lo mejor de todo es que lo hace con una sola mano. Lo amo. Esto causa una gran impresión en Peruán e Isabel, y bueno, el prota ya dejará de ser humilde así que atraviesa el ataque de la calavera hasta el punto de pararse frente a ella. Una vez teniéndolo cerca, la calavera le dice que no puede creer que un simple mago de 5 estrellas sea capaz de vencerlo. Pero el prota le dice que puede hacerlo ya que independientemente de que sea 5 estrellas, él sabe lo que hay más allá de las 5 estrellas, y la verdad, que dice estar decepcionado ya que pensaba poder utilizar alguno de sus hechizos poderosos contra él. Al escuchar esto, la calavera asombrada pregunta al prota quién es en realidad. El prota le dice que en ese mundo es conocido como Frey Blake, el eterno perdedor de la Academia Vestuor, pero su nombre real es Lucas Traumen, el mago más fuerte de la historia. Pero claro, la calavera no le cree porque sabe que Lucas Traumen murió hace muchos años, así que pensando que está siendo troleado, ataca al prota con rabia. Sin embargo, este lo esquiva fácilmente, y desde atrás, le atraviesa el pecho sacándole el corazón, lo que ocasiona que la calavera, que se suponía que era inmortal, muera. Y claro, el jefe no puede creer que la calavera inmortal haya muerto, no tiene sentido, pero antes de que consiga alguna respuesta, el prota baja para informarle que lo matará junto con el resto de piratas que aún siguen vivos. Y sí, el prota cumplió con su advertencia ya que en las siguientes escenas vemos al jefe y al resto de piratas tirados en el suelo. Luego de esto, el prota e Isabel van a bajarse del barco ya que han llegado a su destino, pero antes, son detenidos por Peruán, quien felicita al prota por sus grandes habilidades. Sin embargo, el prota lo ignora, pero aún así, Peruán le hace una reverencia indicándole que jamás olvidará que le salvó la vida, así que está muy agradecido por ello.
Al notar este último gesto de humildad, el prota decide prestarle atención a Peruán, así que voltea y le pregunta cómo se siente, pues según sus conocimientos debe de tener sus órganos reventados por dentro luego de haber detenido el ataque de la calavera. Peruán dice que se siente bien, el prota no le cree nada así que lo llama fanfarrón, y bueno, estos dos se cayeron bien así que continuaron caminando juntos. En eso, Peruán dice que antes había escuchado su nombre, sin embargo, tenía entendido que ese tal Frey era el más débil de la academia, por eso no entiende cómo es que se volvió tan fuerte de repente. El prota obviamente no va a entrar en detalles con relación a ese tema, así que se lo saca de encima diciéndole que así es la vida, a veces las personas progresan de una manera repentina. En eso, Peruán le extiende una invitación al prota para que vaya a su casa, pues allí podría demostrarle apropiadamente su gratitud por haberlo salvado. El prota le dice que irá cuando tenga tiempo, pero Isabel le dice que muchas personas matarían por recibir una invitación a la casa Jun, y ahora el que tiene una invitación directa decide despreciarla. Al escuchar esto, el prota sin hacer mucho caso a lo dicho por Isabel, decide pedirle 20 monedas de oro a Peruán, pues anda bien limpio el pobre prota. Isabel lo regaña porque considera que pedir dinero es inapropiado, pero Peruán dice que no le molesta que le pidan dinero, sin embargo, quiere saber para qué lo necesita. El prota le cuenta que lo usará en la piedra de teletransportación ya que es demasiado costosa. Al entender el motivo, y como Peruán está en deuda con el prota por haberle salvado la vida, este decide regalarle 300 monedas de oro. El prota asombrado por la cantidad de dinero le dice que solo necesitaba 20 moneditas, pero bueno, el Peruán es ricachón así que le dice que deje así. Luego de eso continúan caminando y allí Peruán cuenta que su padre le consiguió una mujer para que se case, ella es de buena familia, sin embargo, él está nervioso porque aún no la conoce, y puede que ella no lo quiera. Pero bueno, el prota le dice a Peruán lo que cualquiera de nosotros diría en su lugar, le dice que es muy guapo, así que cualquier mujer lo querría, y bueno, incluso algún hombre también estaría encantado de ser su pareja. Además, le dice que si esa prometida suya tiene alguna hermana o tía que se la presente ya que él está soltero. Esto hace que Peruán sonría diciendo que hace mucho tiempo que no la pasaba tan bien en compañía de alguien, pero luego de un rato, dice que ha llegado el momento de irse a casa. Sin embargo, le recuerda al prota que tiene una invitación para irlo a visitar, pues de una vez ahí le demostraría su gratitud. El prota vuelve y dice que irá si es que tiene tiempo. Isabel vuelve a sentirse indignada por la respuesta del prota, pero en la despedida, tiene un presentimiento de que el prota y Peruán han sido amigos de toda la vida. Habiéndose separado, ahora el prota e Isabel se dirigen a la piedra de la teletransportación. Durante el camino, el prota confirma una vez más que la tecnología ha avanzado en comparación a como era hace 4000 años, también ha confirmado que la población ha aumentado. Sin embargo, dice que no lo suficiente, por eso piensa que el semidios es el responsable de haber ralentizado el progreso de la humanidad, pero no entiende por qué, si el semidios siempre consideró a los humanos como seres demasiado débiles. Isabel nota que el prota está muy concentrado en sus pensamientos, pero debe interrumpirlo para decirle que han llegado a la piedra de teletransportación. Y sí, ahí ambos se suben a la piedra en donde terminan siendo transportados a Hispania. El prota nota que Hispania no ha cambiado luego de 4000 años, e Isabel está bien mareada luego de la teletransportada, así que se van a un bar para comer algo. Allí el cantinero nota que el prota e Isabel son recién llegados a la ciudad, y como se entera que quieren escalar las montañas de Hispania, les dice que lo mejor que pueden hacer es regresarse a sus casas, ya que ellos son muy jóvenes y novatos como para poder sobrevivir a la escalada de la montaña. Para demostrarles que es peligroso, les cuenta la historia de cómo su hijo murió intentando escalar la montaña de Hispania cuando era joven. Y es que ni siquiera los mercenarios más expertos son capaces de ir a la montaña y salir ilesos. En pocas palabras, la montaña de Hispania es un infierno viviente. Al escuchar todo esto, Isabel siente miedo, pero el prota muy calmado le pregunta al cantinero cuáles monstruos salen en la montaña. Con esto el cantinero entiende que sin importar sus advertencias, el prota e Isabel intentarán subir la montaña, así que bueno, les dice que los monstruos de la montaña tienen poderes similares al de los dioses y les desea mucha suerte ya que la necesitarán. Tiempo después, vemos al prota y a Isabel luchando contra unos monstruos, quienes se encontraban custodiando la entrada de la montaña. Tras matarlos, el prota confirma que la fama que tiene la montaña es real, pues apenas comienzan a escalarla y ya lo recibieron con madrazos.
Ahí el prota le confiesa a Isabel que la razón por la que fueron a la montaña no es solo para que ella entrene, sino porque también él quiere ir al calabozo de Suicer. Cuenta la leyenda que quien logra entrar en ese calabozo, puede obtener una fuerza increíble con la que sería capaz de dominar el mundo. Sin embargo, esto último es un mito, pues aún no se sabe de alguien que haya sido capaz de conseguir tal fuerza, entre otras cosas, porque nadie ha sido capaz de entrar a ese calabozo. Y no han sido capaces de entrar, porque aún no consiguen al calabozo. Pero el prota que sabe cosas, entiende que el calabozo no es una cueva subterránea como todos piensan, sino que se encuentra en la cima de la montaña. Y nadie ha llegado hasta allá, porque para hacerlo se debe contar mínimo con 6 estrellas, y bueno, en el mundo actual hay mucha gente perezosa y débil. Ahí el prota dice que él en un mes alcanzará las 6 estrellas, Isabel por supuesto que se exalta ya que ella sabe que alcanzar la 6ª estrella en realidad le tomaría 12 años, pero el prota que sabe cosas, dice que entrenando allí en un mes le será suficiente. Y tras esto, se lleva a Isabel al lugar donde entrenarán durante el mes, allí le informa a Isabel que le enseñará el método Kasajin que tanto quería aprender, esto naturalmente hace que Isabel se emocione, pero ahí mismo el prota le advierte que ese método de batalla es peligroso, ya que si lo aprende incorrectamente, podría incluso perder su vida. En eso, el prota bien fachero dice que le hará una demostración, así es como empieza absorbiendo maná del ambiente, ya luego cuando está bien subido de energía, pretende decirle a Isabel cómo se hace, pero la condenada de Isabel ya lo estaba haciendo, fue capaz de aprender con verlo una sola vez. Esto hace que el prota se alegre de la capacidad de Isabel así que la felicita y entiende que será una alumna digna. Así es como luego le dice que es momento de comer, Isabel dice no tener hambre, pero el prota sabe que su sentimiento de satisfacción viene del maná, así que le dice que tiene que comer independientemente de que no tenga hambre. Isabel le hace caso a su maestro y cada vez se sonroja más por la actitud que el prota tiene hacia ella, ahí es cuando le confiesa que lo venía observando desde hace tiempo, incluso cuando era un perdedor, pero llegó un momento en que su espíritu cambió como si se tratara de otra persona totalmente distinta. Y fue allí cuando ella terminó sintiendo admiración por su personalidad, seguridad y fortaleza. Ahí además de piropearlo, Isabel aprovecha para agradecerle que haya aceptado entrenarla, en eso, cae en cuenta que pasarán un mes solos en esa cueva, lo que la hace sonrojarse. El prota nota que Isabel está pensando cochinadas, pero de inmediato le hace saber que a él no le interesan las niñas y se va a colocar una barrera mágica protectora alrededor de la cueva, pues no quiere que lleguen monstruos a molestar mientras duermen. Al día siguiente, el prota le informa a Isabel que comenzará el entrenamiento para que aprenda el método Kasajin. Ahí le recuerda que ese método es extremadamente peligroso, así que le informa que por lo pronto solo debe observarlo sin imitarlo. Ella lo hace y logra ver cómo el prota logra separar su maná de fuego y agua al punto en que ambos se mantengan en absoluto equilibrio, lo que hace que ella quede admirada por la técnica, y claro, de inmediato quiere replicar lo que ve, a pesar de que el prota le dijo que no lo hiciera, y como consecuencia de su desobediencia, termina sintiendo un gran dolor en el pecho luego de no poder dominar la técnica. Se salvó de que el prota no se haya dado cuenta, puesto que estaba muy concentrado en su meditación. 2 semanas después, vemos a Isabel dándose un bañito y todos nos quedamos con las ganas de ver un poco más de lo que se nos muestra en el manga, pero bueno, tocará soñar y seguir esperando. Mientras tanto, el prota no se ha movido, ha pasado 2 semanas concentrado aplicando el método Kasajin, en eso, Isabel lo observa asombrada ya que nota que alrededor del prota el maná está dando síntomas de que pronto se convertirá en un 6 estrellas. Verlo así hace que se motive, e intente nuevamente replicar el método Kasajin, pero vuelve a fallar sintiendo dolor. Luego de eso, nota que la barrera que dejó el prota se ha roto, pues ha entrado un fénix legendario lo suficientemente fuerte como para romperla. Esto hace que el prota no tenga más opción que dejar su meditación, pues la bestia que ha irrumpido a la cueva lo amerita. Ahí el prota dice que el fénix divino acudió a la cueva tras sentir su maná, así que le pregunta qué quiere. El fénix abraza a nuestro prota, e Isabel queda asombrada ya que estas bestias divinas son conocidas por ser indomables. En eso, el prota nota que el fénix está herido en su pecho, lo que hace que Isabel sienta miedo, pues eso significa que afuera hay criaturas capaces de herir de esa forma a una criatura divina como el fénix. Nuestro prota se compadece de la herida del fénix, así que se ofrece a curarla. Luego de haberle sanado sus heridas, comienza a conversar con el ave,
dice que le recuerda a un amigo suyo del pasado, y por último, le ofrece el consejo de que elija mejor a sus oponentes para que no vuelva a resultar herido de esa forma. Con esto, el ave retoma su vuelo y deja en la cueva una pluma. El prota la recoge y dice que esa pluma puede ser utilizada para sanar heridas, fabricar ítems, e incluso venderse por un elevado precio en el mercado. Por lo que el prota entiende que el Fénix la ha dejado a propósito como pago por haberlo sanado. Luego de esto, el prota continúa con el entrenamiento por 2 semanas más, en total han pasado 4 semanas, lo que es igual a un mes, y el cuerpo del prota ya muestra los síntomas de haber dejado de comer durante un mes por estar concentrado meditando. Pero todo sacrificio tiene su recompensa, pues gracias a este arduo ritual de entrenamiento, nuestro querido prota ha logrado alcanzar el nivel de 6 estrellas. Y claro, luego de tanto tiempo sin comer decide salir a cazar algo, pero al hacerlo se da cuenta que ya el Fénix se había encargado de matar a todos los monstruos del lugar para que no molestaran al prota mientras meditaba, así que bueno, como ya el Fénix le facilitó la caza, el prota dice que comerán y luego irán a la cima en busca del calabozo. Sin embargo, en eso escuchan el grito de una persona, así que el prota pega un brinco para ver de quién se trata, y es que unos bandidos están matando a cuchillos a unos aventureros, y el grito provino de uno de ellos que sobrevivió a la lanzada. Sin embargo, otro de los bandidos dice que lo matará. El aventurero grita ya que está por morir, sin embargo, el kunai se desvanece justo antes de impactarlo. Los bandidos no entienden por qué, y se burlan de quien hizo el lanzamiento basándose en que no lo lanzó con suficiente fuerza y por eso no pudo impactar al aventurero. Pero la verdad es que quien lo detuvo fue el prota, quien se encuentra al lado de uno de los bandidos, y de inmediato se percató que ellos están jugando a los dardos con personas vivas, lo cual lo hizo molestar. En eso uno de los bandidos insulta al prota, pero este no piensa soportar abusos así que le corta la cabeza mientras tenía sus manos en los bolsillos. Esto hace que el resto de bandidos queden asombrados, y el prota bien fachero, les anuncia que les dará una lección a todos. Entretanto, Isabel decidió ir a donde se encuentra el prota, y cuando llega, nota que Frey ya se los madreó a todos. Ahí el prota le cuenta que esos bandidos mataron a personas inocentes, por lo que considera que ese tipo de enfrentamientos es por causa del semidios, quien se divierte viendo cómo las personas se matan entre sí. En eso, el aventurero que se encuentra amarrado le agradece al prota por haberlo salvado, sin embargo, el prota le dice que ha perdido mucha sangre así que puede que muera pronto. Allí el aventurero le ruega que lo salve ya que no quiere morirse sin despedirse de su padre. Esto último llama la atención del prota así que al final decide salvarlo. Por otro lado conocemos al jefe de los bandidos, a quien le han dado la noticia de que todo su tercer pelotón fue exterminado por un tipo de cabello gris. Esto provoca que el jefe de los bandidos dé la orden a toda su gente de encontrar y matar al prota. Tiempo después, el jefe de los bandidos se encuentra con una mujer que es la hija de una importante casa, la casa Quarret. Esta waifu se llama Sonia, y la verdad que le mete al tema de los madrazos porque acaba con varios bandidos a la vez, pero cuando intenta acabar con el jefe de los bandidos, su escolta interviene para evitarlo. Y todo parece indicar que será capturada por los malos ya que está muy cansada para seguir combatiendo. Y además, los bandidos han acabado con todo su ejército, ahora ella está sola y débil contra el jefe de los bandidos y 20 más. En eso, el jefe de los bandidos le pregunta dónde está su mago de cabello gris, refiriéndose obviamente al prota, pues el jefe de los bandidos cree que el prota trabaja para la casa Quarret. Sonia le dice que no conoce a ningún mago de cabello gris, pues además, todos los magos son muy débiles como para escoltarla. Esto hace que el jefe de los bandidos concluya que el tipo que aniquiló a su pelotón no trabaja para los Quarret, así que bueno, le dice a la waifu que la tomarán como rehén y entre todos sus hombres se divertirán con ella. Al escuchar esto, Sonia enfurece y dice que antes prefiere morir a convertirse en un juguete de ellos. Ahí el jefe le dice que si muere, entonces tomará a las mujeres que están detrás de ella, y es que el jefe de los bandidos le confiesa que llevan semanas en la montaña solo para encontrarla, así que sus hombres tienen ganas de divertirse. Siendo así la situación, las mujeres le piden a Sonia que sea ella quien las mate, pues para ellas sería un honor morir a manos de su ama, y de esa manera evitarán ser poseídas por los bandidos. Sonia está de acuerdo, y dice que entonces se verán las tres en el cielo ya que ella también morirá antes de convertirse en juguete de los bandidos. Ahí es cuando blande su espada para ejecutar a sus sirvientas, pero de repente le arrebatan su espada.
Sonia queda asombrada de que los bandidos hayan sido tan rápidos como para evitarlo, pero no fueron los bandidos quienes le quitaron la espada, fue el prota. Al verlo, el jefe de los bandidos lo reconoce inmediatamente como el mago que aniquiló a su pelotón. El prota por su parte lo reconoce como el jefe de los bandidos a los que mató hace rato, así que le devuelve la espada a Sonia, y comienza a provocar al jefe de los bandidos, quien irritado ordena a todos sus hombres matar al prota. Pero por supuesto que esos bandidos de pacotilla no serán capaces de tocarle ni un solo de su hermoso cabello gris a nuestro prota, antes él invoca una ráfaga de magia con la que los parte en varios pedazos. Eso hace que el jefe se asuste e incluso causa miedo en Sonia, quien le pregunta a Isabel quiénes son y de dónde vienen, pero Isabel la calma diciéndole que no se preocupe ya que no son sus enemigos. Entretanto, el jefe de los bandidos se encuentra evadiendo desde la distancia las ráfagas de magia que emana el prota, y piensa en atacarlo cuando éste se canse, pero el prota no se va a cansar. Si supiera que pasó 4 semanas meditando, no estaría esperanzado en que el prota se desista de hacer algo. Esa determinación y disciplina de nuestro prota es la clave para el éxito en cualquier parte de la vida, recuerden eso papus. Antes de que el prota se canse, el jefe de los bandidos se queda sin fuerzas y le pide clemencia a Frey. El prota lo deja de atacar por lástima, pero el bastardo del jefe ordena atacarlo pensando que el prota se ha quedado sin maná. Siendo esa la situación, Sonia se ofrece a ayudarlo, pero el prota le dice que se quede atrás, pues él tiene mucho maná y el ataque que está por lanzar podría herirla si se acerca mucho. Así es como el prota activa su poder causando que el piso debajo de los bandidos se abra y se los vaya tragando la tierra. Sonia identifica al hechizo que acaba de realizar el prota como uno que solo los magos 5 estrellas pueden hacer, así que nos explica cómo el prota fue capaz de hacerlo luego de haber agotado una importante cantidad de maná en los ataques anteriores. En eso Isabel le explica que los ataques anteriores eran distracciones para que pudiera completar ese último hechizo. Naturalmente Sonia no puede creer que las ráfagas de magia tan poderosas que lanzó el prota hayan sido una mera distracción. Y es que sí, nuestro prota está muy roto, ¿qué le podemos hacer? Tiempo después, Sonia le agradece al prota por haberla salvado, se presenta como Sonia Quarret, cuyo apellido denota que es una mujer noble y en teoría el prota debería reverenciarla. Pero no, el prota le dice que su nombre es Frey Blake así a secas. Isabel se disculpa por los modales del prota, y se lo lleva a un costado para corregirlo, pero si me preguntan, la que debería de tener respeto es Sonia ya que el prota le salvó la vida. Entretanto, el escolta de Sonia reconoce el apellido del prota por ser el de un noble, un señor llamado Isaac Blake, y recordemos que en efecto el padre del joven al que el prota le robó el cuerpo, era hijo de Isaac, pero también recordemos que era muy débil y fue despreciado por su padre. En fin, resulta que Sonia y su gente se dirigen al mismo lugar que el prota, así que este se ofrece a custodiarlos ya que los nota cansados. El escolta de Sonia se muestra de acuerdo, sin embargo, dice que antes deben enterrar a sus caballeros caídos en batalla, así que le dice al prota que puede irse adelantando. En eso, el prota pregunta por qué los piensan enterrar en esa montaña. El escolta dice que porque están muy lejos de la ciudad como para entregar los cuerpos a los familiares, pero eso no es problema para el prota, quien utilizando su magia levanta los cuerpos de todos, y los mete en un carruaje para mandarlos a la ciudad. Mientras lo hace, Sonia queda asombrada tras enterarse que el prota tiene tan solo 20 años, y la verdad es que tiene 4020 años, pero si lo dice no le creerían, así que el prota desvía la conversación preguntándole a Sonia por qué los bandidos de antes estaban esperándola para raptarla. Ella dice que al ser de una familia noble, tiene muchos enemigos y quizá uno de ellos pagó para que le hicieran daño, pero en lugar de eso, Sonia quiere saber cómo es que el prota se volvió tan fuerte, pues hasta el momento ella pensaba que los magos eran débiles, pero tras conocerlo, ha cambiado de opinión. El prota se muestra serio antes de responder, pero luego pone cara de tonto y dice que se volvió fuerte gracias a esfuerzo. Luego de esta escena random, se van a entregar los cuerpos de los fallecidos a un barco para que los lleven a la ciudad. Tras esto, el prota se intenta despedir de Sonia, sin embargo, ella no lo deja ir ya que dice que está en deuda con él y quiere pagarlo, pues si no lo hace su casa perderá honor. El prota no quiere recibir ningún pago por lo que hizo, pero como Sonia insiste, el prota dice que entonces le brinden unas salchichas en el bar del viejo. El viejo se alegra de que el prota haya regresado con vida, y ahí el prota le dice que se regresó para devolver a un aventurero herido. Tras verlo, el viejo se asombra ya que ese aventurero es su hijo el que pensó que había muerto.
Este hecho nos deja ver un entrañable reencuentro entre padre e hijo. En eso, Isabel le pregunta al prota cómo supo que el aventurero era el hijo muerto del viejo, a lo que el prota dice que lo supo cuando él dijo que quería ver a su padre, pues ahí se dio cuenta que sus ojos eran similares. Al rato, el prota dice que deberán irse, pues a pesar de que querían comer allí, el bar está lleno, así que le pide disculpas a Sonia y al escolta por haberlos hecho ir hasta allá. Al escuchar esto, el viejo, que está en deuda con el prota luego de que salvara a su hijo, saca a todas las personas del bar, solo para dejarlo vacío y que el prota y sus amigos pudieran comer. Así es como les prepara un banquete, lo que hace que el prota treish como puerco. Al rato llega Sonia a la mesa, pero se tropieza cayendo en los brazos de Frey. Mientras el prota la agarra, se da cuenta de que Sonia tiene varias cicatrices. Sonia se avergüenza y las esconde, pero el prota le dice que se le ven muy bien esas cicatrices, ya que ellas son símbolos de esfuerzo. Luego, el prota le pregunta a dónde se piensa dirigir ahora. Sonia le dice que va a la casa Hun. Al escuchar esto, el prota concluye que Sonia es la mujer con la que el padre de Peruán quiere que se case. Luego de sorprenderse, dice que el Peruán es un suertudo ya que se casará con Sonia. Tiempo después, llega el momento de despedirse. Allí Sonia le dice al prota que recuerde visitar la casa Hun, ya que lo estará esperando. Por su parte, el prota e Isabel regresaron a la montaña rumbo a la cima. En eso, notan desde lejos al calabozo de Suizer. Allí Isabel ve que la cima está siendo custodiada por unas criaturas superpoderosas, las cuales son conocidas por estar en la cima de la cadena alimenticia, así que para poder llegar hasta allá antes deberán enfrentarse a ellas. Pero eso no es todo, sino que en el camino notan una enorme huella, la cual pertenece al jefe de esas criaturas, al cual también tendrán que madrearse si es que quieren llegar al calabozo. Al enterarse de esto, Isabel cae del miedo ya que nunca antes había visto una huella así de grande. Al verla de esa forma, el prota le recuerda a Isabel que se encuentran en la montaña de Hispania, así que debe de mentalizarse de que criaturas como esas o incluso más fuertes pueden aparecer, y debe estar dispuesta a enfrentarlas aún si tiene miedo. En eso, el prota impacta a Isabel con un hechizo. Ella no entiende por qué, pero de inmediato sabrá que es porque donde ella estaba se acercaba un enorme ogro a quererla matar, así que gracias al hechizo del prota pudo salvarse. Al ver que tiene 3 ojos, el prota lo identifica como un ogro mutante, pero el ogro no tiene tiempo para presentaciones, así que de inmediato decide pasar a los Madraasos. Sin embargo, Isabel reacciona a tiempo realizando un hechizo con el que lo manda lejos. Al notar esto, el prota queda sorprendido ya que no esperaba que Isabel fuera capaz de hacer algo como eso, y bueno, en parte fue capaz gracias al tiempo que tiene entrenando con él. Sin embargo, ese ataque lo que logró fue hacer que el ogro se molestara aún más, lo que naturalmente causa desdicha en Isabel, pues ha notado que su ataque, por muy vistoso que resultó, al final fue inútil. Pero el prota sí nota que la magia de Isabel ha evolucionado, y el hechizo estuvo bien, solo que no debió utilizar magia de fuego ya que el ogro es inmune a ese tipo de magia. Por esta razón, el prota considera usar magia de hielo. Y bueno, cuando digo que está considerando usar magia de hielo, en realidad quiero decir que ha tomado la decisión de usar magia de hielo, pues en eso vemos que hizo flotar unas lanzas cubiertas de hielo, las cuales les lanzó al ogro. Y aunque parezca que con esto el ogro iba a perecer, el rostro de Isabel y el prota indican todo lo contrario, pues el condenado ogro pudo resistir dicho ataque, siendo que ahora está más furioso que nunca. O sea, este ogro es súper resistente, porque sin importar que las lanzas de Frey le quedaron incrustadas en su cuerpo, él igual tuvo la fortaleza de seguir en pie y contraatacar. Que como el contraataque del ogro ahora es mucho más violento, tanto Frey como Isabel tuvieron que retroceder para así evitar ser alcanzados por la furia del ogro. Cuestión que en una de esas, al ver que el ogro los iba a perseguir, Isabel decidió lanzarle una de sus invocaciones de fuego, y aunque ya sabemos que el fuego no le hará daño al ogro, la verdadera intención de Isabel al atacar era cegar al ogro el tiempo suficiente para escapar, y bueno, ese objetivo sí lo logró la Isabel, ya que ahora pudo ponerse a salvo junto con el prota. Que ahí el prota lo que hizo fue hablar bien del ogro, sobre que resultó ser bastante poderoso el condenado, pero claro, a Isabel no le parece correcto que Frey esté hablando bien del ogro cuando lo que debería de estar haciendo es pensar en una estrategia para aniquilarlo, porque es que eso de estarse escondiendo no es sostenible. Y bueno, aunque el prota vaciló un poco a Isabel, al final admitió que tiene razón, así que se fue a donde el ogro para enfrentarlo nuevamente, que ahí vemos que la estrategia de Frey será utilizar otra vez las lanzas de hielo,
y ante esto Isabel comenzó a quejarse diciendo que las lanzas de hielo no le harán daño, que ya eso lo intentó hace minutos y no funcionó. Pero bueno, a esto el prota dice que ahora será diferente ya que enfocará todas sus lanzas en el punto más vulnerable del ogro, que el punto más vulnerable del ogro resultó ser la frente, así que por eso Fry fue lanzando cada una de sus lanzas sobre la frente del ogro, siendo que luego de haber recibido todos esos impactos, el pobre ogro cayó noqueado. Y claro, ante dicho resultado el prota basado comenzó a lucirse frente a Isabel, solo que en eso, sus alardes fueron interrumpidos por el ruido de unos dragones, los cuales se estaban acercando con la clara intención de atacar al prota, y bueno, ahí el prota dice estar contento ya que si los dragones no los atacaran sería un viaje aburrido. Pero bueno, también es cierto que estos dragones no esperaron nada para atacar, eso fue llegando y escupiendo fuego, de allí que para corresponder a la agresividad de los dragones, el prota e Isabel tuvieron que ponerse en marcha un plan para defenderse. Por un lado Isabel llamaba la atención del dragón, y por el otro vemos a Lucas atacándolo por la espalda al punto en que lo atravesó con una de sus famosas lanzas de hielo. Lo cual ocasionó que los ojos del dragón pasaran de estar amarillos a grises, que para ponérselos en términos prácticos, esto significa que el dragón murió, por eso lo vemos desplomarse y caer tieso al frío suelo de la montaña. Lo que Isabel no se esperaba es que luego de la muerte de ese dragón iba a aparecer otro dragón mucho más grande y mamado, el cual resultó ser el rey de los dragones, incluso Isabel estuvo a punto de gritar del susto. Afortunadamente el prota pudo evitar el grito a tiempo y llevársela a un escondite porque es que donde el rey dragón los pille la cosa se pondrá mucho peor. De hecho Fry le confesó a la prota que con su poder actual no sería capaz de vencer al rey dragón. Por eso lo mejor que pueden hacer por el momento es esconderse y esperar a que el rey se vaya sin descubrirlos. Que en una de esas vemos la pata del dragón pisar muy cerca de donde estaba el prota Isabel, pero bueno, afortunadamente era porque el rey estaba preparándose para irse y no porque los había descubierto. Así es como tras la partida del rey dragón el prota dejó de tapar la boca de Isabel, y también podemos presenciar lo cerca que estuvo el rey dragón de pisar al prota y a la waifu. O sea, esa huella calza como 120, pero bueno, eso ya no importa, lo importante es que el prota debe ser curado, así que por eso vemos a Isabel haciendo lo propio en la cima de una piedra. Cuestión que luego de sanar las heridas del prota, este dijo que ya era suficiente paseo, que ha llegado el momento de irse al calabozo de Suicer, por eso los vemos a ambos lanzarse por un precipicio que la verdad era bastante hondo, o sea, no entiendo cómo ninguno de los dos se fracturó el tobillo al caer, pero bueno. El caso es que al caer el prota le comentó a Isabel que aunque el árbol con forma de puerta parezca la entrada al calabozo, la verdad es que no, la verdad es que esa es solo una fachada para descubrir la verdadera entrada que se encuentra encubierta al interior del árbol. Que claro, cuando Isabel escucha que el prota sabe tanto sobre un calabozo que en teoría nunca ha visitado, la idea de que Fry no sea Fry sino otra persona le está haciendo cada vez más sentido. Sin embargo, también sabe que esa idea es descabellada, así que intenta ignorarla, pues por lo pronto deben concentrarse en continuar bajando las fulanas escaleras. Que en una de esas se toparon con una enorme puerta iluminada por luces, a la cual el prota se acercó y pudo verificar que dicha puerta está protegida por un hechizo de Suicer, siendo que si intentan entrar a la fuerza, el hechizo se activará y los matará. Obviamente cuando Isabel escuchó esto puso de inmediato cara de trauma. Sin embargo el prota dice que conoce una forma de hacer que el hechizo ceda, por eso lo vemos poniendo su mano sobre un jarrón de luz, luego de lo cual dicho jarrón comenzó a expulsar humo. Ante esto Isabel le preguntó al prota por qué comenzó a salir tanto humo, y bueno, antes de que el prota le pudiera decir la razón, vemos que el humo fue tomando forma hasta convertirse en un pequeño duende. Que al verlo la prota puso cara de decepción, sin embargo el prota estaba temblando de la emoción, incluso Lucas intentó tocar al enano pero en eso se dio cuenta que se trataba de un mensaje grabado. Pero bueno, independientemente de esto el prota está emocionado porque aunque sea un mensaje grabado, finalmente pudo volver a ver a su amigo Suicer. Que cuando Isabel escuchó que el enano holográfico era Suicer se sorprendió bastante, pero bueno, al final tanto ella como el prota se terminarían sorprendiendo más cuando se dieron cuenta que el enano holográfico era capaz de verlos e interactuar con ellos. Pues ahí el enano les preguntó qué quieren, y claro, esto significa que la imagen de Suicer no es un simple mensaje grabado sino que de alguna manera está presente. Cuestión que ante esta posibilidad el prota decidió hacerle algunas preguntas personales a su amigo. Sin embargo, el enano Suicer le informó que él es una representación gráfica configurada para interactuar y dar determinadas respuestas. O sea, él no está vivo,
simplemente fue diseñado hace años para servir de anfitrión y guía a quienes lleguen hasta la puerta del calabozo. Que bueno, con esto la ilusión de Lucas se desvaneció, ya que él tenía la esperanza de que al menos uno de sus amigos de la infancia estuviera vivo, pero no sé qué pretende Lucas, o sea, él vivió hace 4000 años y pretende encontrar a sus contemporáneos. Obviamente todos colgaron los tenis, y esto hace que Lucas esté remolesto porque entiende que sus amigos fallecieron por culpa de sus enemigos, de allí que ahora reafirma su deseo de acabar con sus enemigos para vengar a sus amigos. Que en una de esas, el Soiser enano le informa al prota que para poderlo dejar entrar al calabozo, deberá responder correctamente a algunas preguntas de seguridad, las cuales tratan sobre su vida privada, siendo que como el prota lo conoce muy bien, pudo responder correctamente las preguntas, así que el enano le abrió la puerta iluminada. Ahí Lucas se dispuso a entrar de inmediato, solo que Isabel se quedó mirándolo desde su posición con cierta melancolía, porque es que Isabel se dio cuenta que Fray en realidad quería a Schweizer. O sea, aunque ella no entienda el motivo de dicho afecto, porque en lo que a ella respecta Fray y Schweizer vivieron en épocas muy distintas, ella igual pudo sentir que Fray estaba un poco triste. De allí que por un momento pensó en consolarlo, sin embargo el prota le informó a Isabel que es mejor que se apure y vaya tras de él, porque donde se quede atrás se la llevan los pájaros negros, así que pailas. Ante esa posibilidad Isabel se dejó de mamadas y fue detrás del prota. Así es como más adelante se toparon con otra puerta iluminada, donde al tocar la esfera azul volvió a aparecer la representación tecnológica de Schweizer. La única diferencia es que el Schweizer holográfico ahora lucía más viejo, lo que hizo al prota concluir que conforme más avanzar por el calabozo, Schweizer se iba haciendo más viejo. Pero no solo eso, ahí el Schweizer tecnológico en versión adolescente le informó al prota que la razón de ir colocando nuevas puertas, es la de ir otorgando recompensas gradualmente al hacerle nuevas preguntas, siendo que los que no sean capaces de ir respondiendo correctamente las preguntas, se quedarán en la estación anterior sin poder avanzar. Cuestión que en una de esas Schweizer comenzó a hablar sobre Iris, la bruja negra, que recordemos que era una de las 4 grandes hechiceras de la historia, y bueno, cuando el prota la recordó, cuando Lucas recordó su bello cuerpo, lo que hizo fue comenzarse a babear, porque es que Lucas y la mayoría de las personas en la época estaban enamorados de la bruja. Pero bueno, la razón por la que Schweizer mencionó a la bruja Iris no era para que Lucas recordara su amor platónico, la verdadera razón para mencionarla es porque sobre ella tratará la pregunta que deberán contestar para continuar. Así es como el holograma continuó diciendo que Iris tenía un contrato con 3 demonios a los cuales utilizaba para luchar. Uno de ellos tenía 6 brazos y diferentes armas en cada uno de ellos, que seguido a esto la pregunta versaría sobre en quién está inspirado su diseño, pero antes de que Schweizer lo preguntara directamente el prota ya había contestado correctamente. De allí que la puerta iluminada se abrió, y bueno, Isabel quedó sorprendida de que el prota fuera sido capaz de responder sin haber escuchado el final pregunta, pero bueno, eso es lo que pasa cuando viajas con un sabio de hace 4000 años. Cuestión que del otro lado de la puerta nos encontramos con un Schweizer mucho más viejo, el cual también realizó una pregunta de índole personal, lo que hizo que el prota se planteara la razón por la que su amigo configuró ese tipo de preguntas. O sea, es como si no quisiera que nadie avanzara, porque es que la mayoría de las respuestas a sus preguntas no se van a encontrar en los libros de historia, es como que si Schweizer fuese creado el calabozo pensando en que él renacería años después. Así es como tras responder la pregunta de turno, el prota e Isabel pudieron avanzar hasta la última de las puertas, donde nos encontramos con Schweizer en su versión más anciana posible. Ahí el anciano saludó al prota diciéndole: Lucas, y bueno, ahora podemos confirmar que las preguntas estaban diseñadas para que solo Lucas Traumen pudiera responderlas. Por eso el último mensaje grabado es un mensaje que Schweizer dejó específicamente para la única persona que sería capaz de llegar a la última puerta, y esa persona era Lucas. Que cuando Lucas se enteró que su amigo pensó en él hasta el último momento de su vida, no pudo evitar soltar una lágrima, y claro, por su parte Isabel no podía creer que Schweizer llamara a Fray Lucas, pero bueno, el caso es que luego de que el anciano Schweizer le dedicara algunas palabras a su amigo Lucas, dijo que la última pregunta para dejarlo pasar al corazón del calabozo era que dijera su verdadero nombre. Y bueno, esta pregunta es pan comido para el prota, ya que solo él sabía que Schweizer en realidad se llamaba Schweizer Wilseman y no Schweizer Stro como expresan los libros de historia. Que luego de escuchar esta respuesta el anciano Schweizer comenzó a desaparecer con una sonrisa en su rostro, pues finalmente su mensaje grabado durante años fue descifrado por Lucas, lo cual es la prueba madre que su amigo pudo renacer. Y aunque Lucas no quería despedirse de su amigo de esa forma,
Al final el mensaje desapareció porque era solo eso, un mensaje. Lamentablemente el prota no pudo entablar una mejor conversación con Sweezer, pero más allá de eso, Isabel no sigue sin poder creer que Sweezer haya llamado a Fray Lucas. Pero bueno, ya eso de que Isabel se sorprenda viene resultando bastante común. Lo importante ahora es que tanto ella como el prota pudieron llegar a la última habitación del calabozo, donde Lucas pudo encontrar el cofre que estaba buscando. Al abrirlo extrajo de él un frasco con una sustancia blanca que a decir del prota es aceite, pero no sé, yo tengo mis dudas de si eso es aceite. De hecho Isabel tampoco cree que sea aceite, y es por esa razón que el prota tuvo que explicar que eso es un aceite muy escaso. Para extraer esa cantidad hubo que esperar miles de años en una cueva legendaria donde el suministro es una gota cada 10 años, con lo cual, se podrán imaginar el poder que hay contenido en ese pequeño frasco. A decir del prota, una sola gota de ese líquido basta para que las venas y el maná de un cuerpo se desarrollen explosivamente. Incluso Lucas cuenta que si una persona común llegara a beberse una gota podría llegar a ser 4 estrellas de un solo tirón. Y claro, cuando Isabel cayó en cuenta del poder que tiene ese aceite se acercó a admirarlo con mucha atención, pero bueno, el caso es que la razón por la que Lucas se empeñó tanto en conseguir el fulano aceite es porque gracias a él, podrá finalmente alcanzar las 7 estrellas. Que por otro lado la fisgona de Isabel se puso a revisar el cofre donde estaba el frasco, y de ahí pudo sacar par de aretes, que cuando el prota los vio puso cara de nostalgia, porque es que esos aretes los hizo él cuando era joven. A esto, Isabel un poco incrédula decidió preguntarle al prota cómo es que sus aretes llegaron a la última habitación de Sweezer. Pero bueno, ahí Lucas le explicó que esos aretes se los hizo hace 4000 años, en su momento, cuando Sweezer los vio le gustaron, así que él se los regaló, y por lo visto el Sweezer los conservó como un objeto valioso porque los guardó junto con el aceite milagroso. Que cuando Isabel escuchó esta pequeña historia sobre el origen de los zarcillos, se interesó mucho más y le pidió al prota que le explicara cómo es que él vivió hace 4000 años, y bueno, ya aquí el prota decidió confesarle a la waifu que él es Lucas Traumen. Obviamente Isabel puso cara de trauma porque una cosa es que ella lo sospechara y otra muy distinta es que se lo confiesen directamente. Sin embargo, Lucas continuó relatando su historia, pues luego de admitir que es Lucas Traumen, explicó que hace 4000 años él y su amigo Sweezer se enfrentaron al semidios, lamentablemente perdieron esa batalla, así que como consecuencia de ello él terminó atrapado por las garras de dicho semidios. En ese estado de cautiverio pasó 4000 años hasta que un día escuchó el pedido de auxilio de un pibe llamado Fray Blake, que sin entender muy bien la razón, su mente y la de Fray se terminaron sincronizando. Al parecer ambos estaban pasando por el mismo sufrimiento, así que puede que ese sea el motivo por el cual se fusionaron. En cualquier caso Lucas está agradecido con Fray por haberle prestado su cuerpo, así que no piensa desaprovechar esa nueva oportunidad para cambiar las cosas. Que claro, cuando Lucas vio la cara que estaba poniendo Isabel mientras él relataba la historia de su vida, concluyó de inmediato que la waifu no le creería una historia tan irreal. A esto, Isabel confesó que en efecto la historia parece sacada de un manga, pero bueno, ella también ha visto que Fray ha sido capaz de hacer cosas que no son propias de él, así que creyendo la historia de Lucas, se arrodilló ante él, le ofreció sus aretes, y le dijo que para ella es un placer conocer al mismísimo Lucas Traumen. Ante esto Lucas miró a Isabel con cierta condescendencia, tomó los aretes, y le pidió que en el futuro le siga diciendo Fray, ya que si le dice Fray será más fácil para él pasar desapercibido. Ahí además, le pide que por favor no vuelva a arrodillarse de esa forma frente a él, porque aun si le dice Fray la gente va a saber que no es Fray porque a Fray nadie se le arrodillaría. Tras esto el prota se fue a sentar a otro lugar de la habitación y entre tanto vemos a la chismosa de Isabel husmeando el cofre. Ahora se encontró con una pulsera, la cual a decir de Lucas era propiedad de Sweezer y bueno, él la usaba como una de sus herramientas más poderosas en combate. Al saber esto Isabel le preguntó al prota cómo se usa. Sin embargo el prota se la arrebató y le dijo que no es buena idea que ella intente usarla porque donde falle al hacerlo, puede terminar hiriéndose a sí misma. En su lugar fue el mismo prota quien se puso el brazalete, luego colgó los aretes sobre sus orejas, y con solo eso pudo sentir el efecto que dichos artefactos tuvieron en su cuerpo. Que cuando Isabel presenció esto se reemocionó, sin embargo Lucas no lucía muy emocionado, pues ahí confesó que a él nunca le gustó usar accesorios como pulseras o zarcillos, pero a pesar de que ese no es su estilo, dice que los usará porque ambas cosas fueron un regalo de su preciado amigo. Cuestión que volviendo a revisar el cofre, Isabel se encontró con una esfera plateada con rojo,
que a decir de Lucas es el núcleo de un Goulan, de allí que hay que tener cuidado al tocarla porque donde se haga descuidadamente se podría terminar invocando al Goulan en un espacio reducido. Tras esto, Lucas volteó a ver la mesa de Swyser, explicando que la vela que está en dicha mesa fue creada por Swyser a base de maná, así que por eso nunca se apaga, no importa que hayan pasado 4000 años desde su creación, la vela permanece y permanecerá encendida por el resto de la eternidad. Que bueno, ya estando allí el prota se puso a revisar el resto de las cosas que Swyser tenía en su escritorio, y al abrir uno de los libros, se dio cuenta que este trataba sobre su desaparición, pues titulaba en su portada, Desaparición de Lucas. Y sí, esto es una clara muestra de que Swyser se preocupó tanto por su amigo Lucas, que decidió documentar todo lo ocurrido a partir de su desaparición con la intención de que alguien algún día pudiese encontrarlo. Que cuando Lucas comenzó a leer la introducción del libro se dio cuenta que en el Swyser mostraba una gran preocupación por su desaparición, pues allí expresaba que sin Lucas la humanidad no volvería a ser la misma, siendo que seguido a ello continuó documentando otros eventos de vital importancia que podrían estar ligados con la desaparición de Lucas. Entre esos eventos estaban descritas la batalla entre el rey Cadon y Kim, la repentina desaparición de la bruja Iris, así como los estragos que causó el semidios en la tierra luego de la desaparición de Lucas. Cuestión que mientras Lucas fue leyendo todo por lo que Swyser tuvo que pasar luego no pudo evitar sentirse triste por él, o sea al pobre le tocó lidiar con mucho estando solo, sin lugar a dudas las cosas hubiesen sido distintas si Lucas no se fuese logrado capturar. Entre Lucas y Swyser hubieran podido combatir más eficazmente la horda de maldad que azotó al mundo en esa época. Incluso el mismo Swyser confesó en una de las páginas que nunca fue capaz de emular las capacidades de Lucas, por eso fracasó rotundamente en salvar a la humanidad. Que bueno, cuando Lucas leyó la forma en la que su amigo se echaba la culpa no pudo evitar temblar de la impotencia, y por otro lado Isabel no pudo evitar llorar. Que en una de esas Lucas le dio un golpe al libro, y con lágrimas en los ojos le recriminó a su amigo que haya sido tan duro consigo mismo, o sea él hizo todo lo que pudo estando solo, no debió haber sido tan inflexible como para echarse toda la culpa. Pues ahora que él está solo puede darse cuenta lo mal que se sentía Swyser, de allí que más motivado que nunca, el prota expresa que se encargará de heredar su voluntad, por lo que prometió que no descansaría hasta partirle la cara al semidios. Tras esto el prota se dispuso a salir para iniciar su objetivo, sin embargo en eso vemos que Isabel miró algo en el libro, así que le dijo al prota que se espere, pues se ha dado cuenta que hay algo escrito al reverso del libro. Ante esto Lucas frenó su marcha, y regresando al libro pudo leer que al final del libro había una nota que expresaba lo siguiente: para el lector de este libro, complete Anastasia. Y claro, esta frase no tiene mucho sentido para cualquiera de nosotros, sin embargo para el prota sí tiene sentido, pues él de inmediato supo que con Anastasia Swyser se refería al núcleo del Goulan, así que el prota entendió que la última voluntad de su amigo era que él usara a Anastasia. Que conociendo a Swyser como lo conocía, el prota comenzó a pensar qué tipo de creación será esa tal Anastasia, porque es que Lucas sabe que Swyser era un enfermito creando marionetas, y con enfermito me refiero a que estaba súper obsesionado con el tema, incluso esto lo hizo recordar la vez que Swyser creó su primera marioneta. Dicha marioneta era súper fea e inusable, sin embargo Swyser se veía feliz tras haberla creado, y no tanto por el uso que pudiera darle, sino porque la utilizaba para burlarse de Lucas. Como Lucas era re amargado, el Swyser la usaba para sacarlo de quicio. Y bueno, recordar esto hizo que Lucas temblara de la nostalgia. El prota sabe que si Swyser continuó esforzándose en la creación de títeres, de seguro el Goulan que se esconde tras el núcleo debe ser poderoso, pero más allá de eso, Lucas cambió drásticamente su expresión cuando se asomó afuera del calabozo. Incluso antes de que Isabel pudiera observar el motivo de la preocupación de Lucas, este le pidió que huya a la ciudad tan pronto como tenga la oportunidad, pues resulta que afuera de la cueva se encontraba esperándolos nada más y nada menos que el Rey Dragón, conjuntamente con una importante comisión de dragoncitos. Y sí gente, la expresión del prota lo dice todo, esta será una batalla épica, solo que para presenciarla necesito que me ayuden a llegar a una segunda parte de este resumen, que para hacerlo más interesante pondré metas con relación a la cantidad de likes que tenga el vídeo. Si llegamos a 6000 likes traeré la segunda parte de 30 minutos, si son 7000 likes la segunda parte será de 45 minutos, y si son 8000 likes el próximo vídeo será de 1 hora. Obviamente las metas de likes están ligadas a la meta de comentarios, que será 200, 250 y 300 respectivamente.
Ya saben qué hacer, no hagan spam, los quiero mucho y Dios los bendiga.